Hay cosas que a uno le pasan en la vida que son muy dolorosas, pero que dejan enseñanzas muy grandes. Y en mi caso hay algo que me marcó mucho la vida, que en su momento fue muy frustrante y que además de todo, hoy que lo pienso, pues me sigue molestando mucho, pero ya aprovecho es para sacarle la enseñanza. Hoy en día ya tengo 34 años, pero lo que le voy a contar me pasó cuando tenía 21. En esa época el oficio que yo tenía era barbero. Yo era barbero ya desde hacía algún tiempo y me iba bastante bien porque me había ido para un pueblo donde yo no tenía ninguna competencia. Entonces, como yo era constante y ya tenía cierta experiencia con otros negocios, lo que hice apenas empecé a ganar dinero fue empezar a invertirlo. ¿Qué hice? Coloqué una tienda de zapatos, coloqué una tienda de ropa deportiva, también vendía lociones, en fin, al principio todo eso empezó dentro de la barbería y luego se convirtió en negocios independientes. Es decir, que yo no era rico, pero me iba bastante bien. El tema está en que un día a la barbería llegó un cliente que se empezó a volver recurrente y en las barberías pasa que uno se empieza a conectar emocionalmente con los clientes porque ese tiempo que están ahí sentados, uno habla de todo y uno se convierte como en el paño de lágrimas, en el psicólogo, en el amigo, al menos durante esos 30 minutos. La persona a la que le voy a hablar iba de manera seguida, al principio a que le cortara el pelo, después a que le arreglara la barba, después simplemente a conversar. Poco a poco nos convertimos en amigos, o al menos era lo que yo creía. ¿Y qué pasó? Cada que él iba, él me contaba un poco de su trabajo. Él se dedicaba a los cultivos. En ese momento, cuando estaba hablando con él estaba dedicado a unos cultivos de tomate y le iba muy bien. Yo escuchaba por ahí hablar de él y efectivamente era alguien que sabía lo que hacía, que sabía lo que decía. Después se metió en el tema de los cultivos de maracuyá. La maracuyá es una fruta tropical muy deliciosa y es muy buen negocio. Cada que él iba, me hablaba de la bendita maracuyá, yo lo escuchaba y poco a poco me fui como encarretando, como que yo sentía que sabía del tema. Eso más adelante lo voy a explicar y lo voy a contar porque fue un error. El tema está en que yo sentía que era un experto porque escuchaba lo que él decía y aprendía y repetía como un lorito lo que él decía. Con el paso de algunos meses, él me propuso que por qué no nos asociábamos, que había un cultivo que él estaba administrando y frente a él había un espacio donde se podría sembrar. Cuando me hizo la oferta a mí no me sonó descabellado porque yo sentía que sabía del tema y le metí una buena cantidad de dinero. En pesos colombianos fue muchísimos millones de pesos. Y yo sé que para alguien que maneje dólares o euros dirá que son 3 euros o 3 dólares, pero no, realmente es el esfuerzo de muchos años de trabajo, es el esfuerzo de mucha disciplina, muchísimo dinero realmente. Pero yo me metí en el negocio de una, ahí fue. Yo pensé que ese era el momento de volverme rico. ¿El negocio cuál era? Yo colocaba el capital, él trabajaba y después de que saliera la producción, la fruta, él se iba a quedar con un porcentaje de cada canastilla que vendiéramos. Canastilla es donde se empaca la fruta y se vende por esa medida. Y por cada medida de esas, él se iba a ganar una pequeña comisión. Es decir, que le iba a ir bastante bien. Ese era el acuerdo que teníamos. Además de eso, yo le pagaba el sueldo, el jornal por semanas que habíamos acordado. Los días que él trabajaba, determinamos un precio y yo se los pagaba a ese precio. La cosa empezó bastante bien. Compramos la semilla, compramos la guadua para las estacas, compramos el alambre, compramos todo, el abono, todo se compró y el negocio empezó a funcionar. En ese momento yo me sentía muy pleno porque tenía la barbería, que era un negocio de flujo de caja constante. Tenía la tienda de zapatos, tenía la tienda de ropa, recientemente había empezado un negocio de lociones y ahora era un inversor, porque ahora tenía mi dinero trabajando para mí. Eso al menos era lo que yo pensaba, al menos era lo que yo sentía. Como le dije al principio, yo coloqué la barbería en un lugar donde no había mucha competencia, porque no era un pueblo muy grande. Y el dicho dice que pueblo pequeño, infierno grande, porque todo el mundo se da cuenta de todo. Y efectivamente un rumor empezó a rondar el pueblo y el rumor decía que me estaban robando. Pero yo no podía creer en eso porque es que él era mi amigo, yo lo conocía. Yo sé que él no me puede hacer eso, decía yo. Sin embargo, el rumor empezó a ser demasiado fuerte y demasiado constante. Y pues cuando el río suena es porque piedra lleva. Así que un día yo me fui para el cultivo sin avisarle. Yo salí muy temprano para el cultivo, me bajé de la moto antes de subir hacia donde se veía el trabajo, donde se veía el cultivo, y lo llamé y le pregunté, ¿qué hubo? No voy a decir el nombre, pero ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Dónde anda? Le pregunté yo, ¿dónde está? Y él me dice, no, estoy aquí en el lote, estoy aquí en el cultivo. Yo, listo, muy bien. ¿Y cómo van las cosas? No, no, muy bien. Hoy tengo que cortar unas matas que le están dando sombra al cultivo, voy a fumigar para el tris, voy a limpiar. Bueno, empezó a explicarme lo que iba a hacer durante el día. Listo, no, no, muy bien, muy bien. Y yo corté la llamada. Dentro de mí yo decía, ojalá esté, ojalá esté. Yo quería que él estuviera allá. Terminé de subir la montañita, llegué hasta la finca donde se entraba, donde estaba la casa, y ahí estaban las dos personas que vivían en la finca. Los saludé, hola, buenos días. Voy para donde, y dije el nombre de la persona.
semana. Y ellos, las dos personas que vivían en la casa, me miraron y me dijeron, no, él no ha venido acá. Es más, él no ha venido toda la semana. Después de eso, que me puse a conversar con ellos, muy frustrado, realmente lo que sentí en ese momento fue frustración, me di cuenta de que él estaba yendo a trabajar 1 o 2 días por semana. Efectivamente, sí iba y fumigaba, o otros días iba y recogía, sí, pero él me estaba a mí cobrando toda la semana. Yo le estaba pagando cada semana como habíamos acordado, pero realmente estaba yendo 1 o 2 días. Dicho eso, yo me fui pues para el cultivo, empecé a andarlo, y uno de los rumores que decían era que él hablaba de que él tenía unos cultivos de él, de maracuyá, y a mí me empezó a dar como un sentimiento, como cuando usted ya sabe que algo está fallando y empieza a ver cosas donde no hay, y me puse a contar estaca por estaca. Una estaca es una especie de madera que se siembra y aquí se pone otro, pues se clava la tierra, aquí se pone el alambre y aquí se extiende la maracuyá. Yo me puse a contar las estacas porque contando las estacas iba a saber cuántas matas iba a tener sembradas. Yo sabía cuántas matas había comprado. Ese día, en mi esquizofrenia, por llamarlo de alguna manera, me puse a contar todo. Después de varias horas terminé de contar, me faltaban matas, me faltaba cultivo, no estaba sembrado. Después de eso salgo corriendo y me voy a la bodega, abro las cajas y empiezo a revisar producto por producto. Eso sí tenía yo tenía un control sobre qué había comprado y cuánto se utilizaba para cada fumigada. Es decir, que si se había fumigado X cantidad de veces, tenía que haber X cantidad de insumos de fumigación. Yo abro las cajas, empiezo a revisar y empiezo a contar la cantidad de fumigadas que se habían hecho o que él me había dicho que se habían hecho. Y empiezo a comparar el producto con el trabajo. Y había menos producto que trabajo. Es decir, que ya me hacía falta el tiempo porque me estaba cobrando semanas que no estaba trabajando. Me estaba haciendo falta matas en el cultivo y me estaba haciendo falta producto y me estaba haciendo falta insumos con los que se mantenía el cultivo. En ese momento yo no dimensionaba todavía lo que iba a pasar, pero en la frustración y en el desespero voy subiendo y subo hasta la parte más alta del cultivo. Esa maracuyá estaba en un terreno así muy empinado. Yo subí hasta la parte más alta. Cuando llegué aquí, vi que detrás de la montaña en la que el cultivo estaba, había algo que se llama, o que le llamamos en Colombia, caña brava. No sé cómo se dirá eso en otros países. A mí me dio por bajar a esa parte de la montaña donde nunca había ido. Me asomo y detrás de esa caña brava habían otras matas de maracuyá. Las conté y eran justo las que me faltaba de los que yo había comprado. Ese día yo me di cuenta de que ese amigo que yo tenía no era tan amigo y que realmente sí me estaba robando. Pero la historia no se acaba ahí, la historia se pone aún peor. Yo bajo, me subo a la moto, en mi frustración y mi desespero quiero llegar a la casa de él. Llego a su casa, toco su puerta y él sale, así sorprendido. Estamos hablando de que ya era muy tarde. Si él me quería meter la mentira de que había llegado a su casa, la mentira cabía porque ya era tarde. Entonces yo lo saludo y le digo, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue hoy? No, me fue bien. Ah, qué bueno. ¿Qué desayunó? Porque en la finca desayunaba. Y él me respondió algo allá. ¿Y qué almorzó? Y él entonces ya se puso un poquito nervioso y me dijo, bueno, ¿usted por qué me está preguntando eso? Y yo le dije, porque yo desayuné y almorcé allá y usted no estaba. Cuando yo le dije eso, ese muchacho se puso pálido, no sabía dónde meterse. Y ya pasé yo a explicarle lo que me había pasado y lo que había descubierto. Ese día él y yo teníamos un acuerdo, el de las canastillas, y yo le debía un dinero. Le llevé el dinero en efectivo y se lo entregué y le dije, a partir de ahora ya no tenemos ningún acuerdo usted y yo. No lo quiero volver a ver en lo mío y simplemente si nos vemos no nos conocemos. Se acaba la relación. Así se acaba un negocio entre dos hombres. O así acabé yo pues mi negocio con él. Él me recibió el dinero, cerró la puerta, yo me fui muy tranquilo para mi casa. Hagamos de cuenta que eso fue el día 1. El día 2 y el día 3 lo utilicé para conseguir a alguien que se cargara del cultivo. Al día 4 yo volví al cultivo. Y cuando volví me di cuenta de que no había nada en el alambre. Ese muchacho fue y fumigó todo el cultivo con veneno que no se podía. La maracuyá es un fruto demasiado sensible y cuando se le echa venenos fuertes, pues simplemente no lo resiste. La cosa es que la maracuyá se me dañó, se perdió el cultivo. Él en medio de su rabia conmigo lo dañó. Hasta ahí le dejo pues la historia porque esa historia tiene más partes, pero pues vamos a dejarla hasta ahí. Ahí perdí, como le dije al principio, de todo. Perdí dinero mucho, perdí mucho tiempo porque la maracuyá se demora mucho tiempo en dar. Además el esfuerzo que hay en el trabajo que yo hacía para poder conseguir el dinero, para poder sostenerlo a él, los sueldos que tenía, los salarios que tenía que pagar. Pero lo que más me dolió fue la lección que aprendí. Y aquí vienen pues las enseñanzas. Y estas no vienen pues de libros, sino que vienen de experiencia vivida. Lo primero es que no se hacen negocios desde la emoción, porque las emociones son importantes, sí, pero los negocios no pueden basarse en lo que uno siente que puede pasar o en cuánto uno imagina que puede ganar. Yo me dejé llevar bastante por la emoción del dinero fácil, por esa ilusión de convertirme en todo un empresario sin ningún esfuerzo, en que la gente me viera y dijera, uff, ahora sí que tiene dinero. Y eso realmente me costó bastante caro. Los negocios deben hacerse desde la claridad, desde el análisis, desde el conocimiento real, no desde la intuición
inflada por la ambición. Lo segundo que aprendí es que no se invierte en lo que no se entiende. Y eso, hombre, eso parece una estupidez para mí hoy en día, pero en ese momento, yo no sé por qué no caí en cuenta. Hoy en día todo el mundo quiere invertir en criptomonedas, en dropshipping, en bienes raíces, en trading, eso sí que lo escucho. Y la mayoría ni siquiera entienden cómo es que funciona eso en lo que están metiendo su dinero. Ese fue mi error, invertir en algo solo porque otro me lo explicó con palabras bonitas. Parce, como yo le decía, yo no sabía nada de cultivos, yo no sabía cómo se administraba una finca, yo no sabía cómo se cuidaban las matas, no tenía muy claro cuánto rendía una canastilla. Yo sabía que eran canastillas, pero yo no sé cuánta fruta le cabía. Yo no sabía cuándo había que fumigar. Yo sabía cuánto se gastaba, pero no sabía cuándo. Entonces la pregunta es, ¿cómo iba yo a proteger mi inversión si yo no entendía el negocio? Un negocio que uno no comprende es una trampa, no es un negocio. Y esa trampa, y en esa trampa, el único que pierde eres tú, que estás colocando tu dinero. La tercera cosa que aprendí es que no puedes confiar ciegamente en nadie. Confiar no es malo, pero confiar sin ver, sin verificar, sin medir, eso es una tontería, eso es ingenuidad. Yo pensé que él era mi amigo, de verdad que creí que era mi amigo. ¿Y sabe qué? Tal vez sí era buena gente al principio, pero la falta de supervisión, la facilidad que tenía de robarme sin ninguna consecuencia fue lo que lo transformó. No lo estoy justificando, simplemente que pienso en lo que pudo ser. La confianza sin control abre la puerta del abuso y eso es algo que uno tiene que aprender. Confíe, sí, pero con estructura, con seguimiento, con ojos encima, porque los negocios no se cuidan con buena fe, se cuidan con buena gestión. Lo cuarto que aprendí es que no puedes saltar los procesos. Yo quería sentirme empresario sin pasar por el proceso. Creí que por poner dinero ya podía delegar. Ya podía decir que tenía un negocio sin ensuciarme las manos. Ya podía sentir que era un empresario. Pero en la vida hay etapas que uno no se puede saltar, que no puede evitar. Primero eres empleado, listo. Luego eres autoempleado. Después eres emprendedor. Y cuando entiendes cómo funciona todo, recién ahí puedes empezar a ser inversionista. Cada escalón tiene una enseñanza. Y si te saltas la enseñanza, la vida te la va a cobrar con intereses. O al menos a mí me lo cobró con intereses muy inflados. Yo quería brincar de autoempleado, como barbero, a inversionista en un solo paso. Pero el proceso me enseñó que los pies solo se levantan después de aprender a caminar con firmeza. Y por último, a veces creemos que los golpes que nos da la vida son una señal de que no servimos para esto o para aquello. Pero en realidad son parte de un entrenamiento. A mí me costó mucho dinero y frustración aprender lo que le estoy enseñando. Y se podría decir que yo no gané nada en ese cultivo. Pero lo que sí gané, que es muy valioso, es una lección que hoy me permite ayudar tal vez a otros a que no cometan esa misma brutalidad, ese mismo error. Hoy entiendo cómo funciona un negocio desde adentro. Sé lo que se siente perder dinero. Sé lo que cuesta recuperar la confianza en uno mismo. Y por eso estoy aquí compartiendo eso porque ya lo viví. Porque quiero decirte que sí hay oportunidades, pero ninguna es más importante que la de formarte, la de prepararte, la de respetar el proceso. No necesitas correr, necesitas conciencia. Y cuando la tengas, créame lo que le digo, el éxito no solo te va a alcanzar, no solo lo vas a alcanzar, sino que lo vas a sostener. Respeta los procesos y así vas a disfrutar del éxito. Hasta aquí llega el video, espero le haya gustado. Suscríbase si no lo ha hecho y nos vemos en el próximo. Chao, chao.